Hace decenas de millones de años, enormes masas continentales colisionaron con una fuerza inimaginable. La corteza terrestre se plegó, se elevó, y nacieron gigantes. Cordilleras tan enormes que modifican el clima, crean continentes de hielo y alimentan los mayores ríos del planeta. Son hogar de criaturas extraordinarias, escenarios de supervivencia extrema, y algunos de los paisajes más impresionantes que existen. Hoy recorreremos los 10 sistemas montañosos más altos del mundo, desde Europa hasta el verdadero techo de la Tierra. Los Alpes. Los Alpes se levantaron hace unos 65 millones de años, cuando la placa africana comenzó a empujar contra Europa. Ese choque comprimió la corteza y levantó una inmensa muralla de roca. Su pico más alto es el Mont Blanc, con 4.808 metros. Durante siglos fue considerado uno de los mayores desafíos del planeta. Pero los Alpes son mucho más que montañas. Son uno de los ecosistemas alpinos más ricos del mundo. Aquí viven íbices, rebecos, marmotas, lobos y águilas reales. Sus glaciares alimentan ríos como el Rin, el Ródano y el Po, agua para millones de personas. Aunque pequeños comparados con Asia, los Alpes fueron la escuela donde nació el alpinismo moderno. El Cáucaso. El Cáucaso nació por la colisión entre las placas euroasiática y arábiga. Ese proceso continúa hoy. Su cima reina es Mount Elbrus, 5.642 metros, un volcán dormido y el techo de Europa. Sus montañas esconden una biodiversidad sorprendente: leopardos caucásicos, cabras salvajes, osos pardos, águilas gigantes. Muchas especies solo existen aquí. Durante siglos estas montañas separaron mundos, Europa y Asia, imperios y culturas. Una frontera natural gigantesca. Saint Elias. En la frontera entre Alaska y Canadá se alzan las montañas Saint Elias, uno de los sistemas montañosos más salvajes y helados del planeta. Formadas por el choque entre la placa del Pacífico y la norteamericana, estas montañas siguen elevándose incluso hoy. Su pico más alto es Mount Logan, con 5.959 metros, la segunda montaña más alta de Norteamérica. Pero lo que hace únicas a las Saint Elias no es solo su altura, sino su inmenso reino de hielo. Aquí se encuentran algunos de los mayores campos glaciares fuera de los polos, con ríos de hielo que esculpen el paisaje desde hace miles de años. Pese a las condiciones extremas, estas montañas albergan osos grizzly, lobos, ovejas dal y águilas reales. Un ecosistema casi intacto. Remotas, brutales y prácticamente vírgenes, las Saint Elias representan uno de los últimos grandes territorios salvajes de la Tierra. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para más documentales como este. Y quédate hasta el final, porque aún faltan las montañas más impresionantes del planeta. Alaska Range. En el corazón de Alaska se extiende la Alaska Range, una inmensa cordillera nacida por el choque de placas tectónicas que aún hoy sigue moldeando el paisaje. Su cumbre más alta es Denali, con 6.190 metros, la montaña más alta de Norteamérica. Aunque es más baja que los grandes 8.000 asiáticos, Denali impresiona por su enorme desnivel vertical, uno de los mayores del planeta desde base hasta cima. Esta cordillera está dominada por glaciares, tormentas extremas y temperaturas brutales, convirtiéndola en uno de los entornos más duros para la vida. Y aún así, aquí sobreviven osos grizzly, caribúes, lobos y linces boreales, en un ecosistema prácticamente intacto. Salvaje, remota e imponente, la Alaska Range es uno de los últimos grandes territorios indómitos de la Tierra. Los Andes. A lo largo de más de 7.000 kilómetros, los Andes forman la cordillera continental más larga del planeta. Se originaron por la subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica, un proceso geológico que sigue activo hoy, dando lugar a terremotos, volcanes y montañas colosales.
Su cumbre más alta es Aconcagua, con 6.961 metros, la montaña más alta fuera de Asia. Pero los Andes son mucho más que una cadena de picos. Son el hogar del cóndor andino, pumas, vicuñas y especies adaptadas a sobrevivir en altitudes extremas. También aquí nacen ecosistemas únicos, desde glaciares y volcanes hasta altiplanos que han sustentado civilizaciones durante miles de años. Gigantesca, viva y majestuosa, la cordillera de los Andes es una auténtica columna vertebral de Sudamérica. Tien Shan. Conocidas como las montañas celestiales, las Tien Shan se extienden por Asia Central como una inmensa barrera de roca, nieve y hielo. Se formaron por las mismas fuerzas tectónicas que levantaron el Himalaya, cuando la colisión de continentes comprimió la corteza terrestre hasta elevar algunas de las cumbres más impresionantes del mundo. Su pico más alto es Yengish-Chokusu, también llamado Victory Peak, con 7.439 metros. Un auténtico gigante de Asia. Entre glaciares eternos y valles remotos, estas montañas son hogar del esquivo leopardo de las nieves, íbices salvajes y águilas que sobrevuelan un entorno extremo. Sus nieves alimentan ríos vitales para millones de personas y sostienen la vida en regiones áridas de Asia Central. Remotas, antiguas y majestuosas, las Tien Shan son uno de los grandes reinos olvidados de la alta montaña. El nudo del mundo. Conocidas como el nudo del mundo, las montañas Pamir son uno de los sistemas montañosos más remotos e impresionantes de la Tierra. Aquí convergen varias grandes cordilleras de Asia, en una región moldeada por el choque de poderosas placas tectónicas durante millones de años. Su cumbre más alta es el pico Ismoil Somoni, con 7.495 metros. Un gigante de roca y hielo que domina este paisaje extremo. Entre glaciares inmensos y altiplanos salvajes viven yaks, ovejas Marco Polo y el esquivo leopardo de las nieves, adaptados a sobrevivir donde el oxígeno escasea. Sus alturas han sido durante siglos una barrera natural, pero también una encrucijada entre civilizaciones. Salvajes, aisladas y casi míticas, las montañas Pamir representan uno de los grandes reinos ocultos de la alta montaña. Hindú Kush. Salvaje, remota e indómita, la cordillera del Hindú Kush se extiende por Afganistán y Pakistán como una de las grandes fortalezas naturales del planeta. Se formó por las mismas fuerzas tectónicas que dieron origen a los gigantes de Asia, elevando un paisaje abrupto de valles profundos, glaciares y cumbres extremas. Su pico más alto es Tirithmir, con 7.708 metros, la montaña más alta del Hindú Kush. Durante siglos, estas montañas fueron barrera natural entre civilizaciones, pero también refugio para vida extraordinaria. Aquí habitan cabras salvajes, lobos, osos asiáticos y grandes rapaces que sobreviven en uno de los entornos más duros del planeta. Aislado, majestuoso y casi indomable, el Hindú Kush sigue siendo uno de los grandes reinos salvajes de la Tierra. Karakoram. Más salvaje, más abrupto y más extremo que casi cualquier otro sistema montañoso del planeta, el Karakoram es un reino de roca, hielo y gigantes. Formado por la colisión de placas tectónicas que levantó gran parte de Asia, aquí se elevan algunas de las montañas más imponentes jamás creadas. Su cima más alta es K2, con 8.611 metros, la segunda montaña más alta del mundo y considerada por muchos la más difícil y peligrosa de escalar. Pero el Karakoram es mucho más que el K2. Más de un tercio de la cordillera está cubierta por glaciares, incluyendo el Baltoro, uno de los mayores del planeta fuera de las regiones polares. Entre estas montañas sobreviven íbices salvajes, leopardos de las nieves y especies adaptadas a uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Brutal, majestuoso e indomable, el Karakoram es la antesala del verdadero techo del mundo. El Himalaya. Hace unos 50 millones de años, el subcontinente indio chocó contra Asia en una colisión colosal que arrugó la corteza terrestre y elevó estas montañas hasta el cielo.
Y lo más increíble es que el Himalaya sigue creciendo todavía hoy. Se extiende a lo largo de unos 2.400 kilómetros y alberga algunas de las cumbres más legendarias del planeta. Entre ellas, 10 de los 14 8000 del mundo. Pero sobre todas domina una, Mount Everest. Con 8.849 metros de altitud, es la montaña más alta de la Tierra, el auténtico techo del mundo. Sus laderas están cubiertas por glaciares gigantes y algunas de las condiciones más extremas conocidas. A partir de los 8.000 metros comienza la llamada zona de la muerte, donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo humano empieza lentamente a apagarse. Pero el Himalaya es mucho más que el Everest. Es una inmensa fábrica natural de agua. Aquí nacen grandes ríos como el Ganges, el Indo y el Brahmaputra, de los que dependen miles de millones de personas. También es refugio de vida extraordinaria. Leopardos de las nieves, yaks, osos himalayos y especies únicas adaptadas a sobrevivir en uno de los lugares más extremos del planeta. Espiritual para millones de personas, temido por alpinistas y reverenciado por culturas enteras, el Himalaya no es solo la cordillera más alta del mundo. Es una de las mayores maravillas naturales jamás creadas. El verdadero techo del planeta. Desde los Alpes hasta el Himalaya, hemos recorrido algunos de los paisajes más colosales que existen sobre la Tierra. Montañas nacidas del choque de continentes, modeladas por hielo, tiempo y fuerzas imposibles de detener. Hogar de criaturas extraordinarias, fuente de ríos que sostienen civilizaciones y recordatorio de lo pequeña que es la humanidad frente al planeta que habita. Desde los glaciares salvajes de San Elías hasta la brutal verticalidad del Karakorum, cada una de estas cordilleras representa una historia de supervivencia, poder y belleza. Pero por encima de todas, el Himalaya sigue reinando como el auténtico techo del mundo. ¿Cuál de estos gigantes te impresionó más? ¿Cuál te gustaría explorar algún día? Déjalo en comentarios. Y si te apasionan los lugares extremos, la naturaleza salvaje y los grandes misterios del planeta, suscríbete, porque esto solo acaba de empezar.